Es un honor recibirlo, señor secretario. Le agradezco. El agente Colón y el agente Saldaña, ambos de la DEA. ¿Qué tengo que hacer para que entres en razón? ¿Hablar con el mismísimo Leonov? Si se quiere morir. A mí no me andes amenazando, Garañón. Estamos rindiendo un homenaje al excelentísimo comandante Valdés. Que de ser por mí y por mi gobierno, no pisaría tierra mexicana. Al parecer no se llevan nada bien usted y el presidente, ¿no, doctora? Agua y aceite. Créeme que a mí sí me importa mi país. Y si puedo hacer algo para que ningún otro imbécil se vuelva a sentar ahí donde usted se quiere sentar, lo voy a hacer. Que aguantar el envío de los paquetes, becaria. Por lo menos por un tiempo, ¿sí me entiendes? Eso no se puede, Diana. Usted lo sabe. Estoy lo suficientemente fuerte como para que me dejen en paz. Ya no quiero seguir traficando, hombre. Mire, patrona. Usted puede estar lo suficientemente fuerte, pero para que la dejen en paz en estos asuntos, se necesita más que eso. ¿Qué? ¿Quiere que le maten a su hermana o a su madre? O sea, le mataron al marido. Tiene que haber una solución. A ver, dígame, ¿usted está dispuesto a enfrentarlos? Porque si quiere nos podemos meter al ojo del huracán en Estados Unidos y desde allá tiramos a los desgraciados estos que le están amenazando. Eso es lo que quiere. Con eso estamos. Ok. Bueno, me voy a cambiar al camerino y me voy a la Embajada de Venezuela. Ahí me quedé de ver con Bernardo Castillo. Está bien, seguramente habrá mucho de qué hablar de esa recepción. En esos eventos cargados de nuestros ilustres políticos siempre hay infinitas noticias, así que algo traeré. Dicen que uno de los invitados es el comandante cubano Valdés, alias Charco de Sangre. Eso dicen. A ver qué otro personajazo me encuentro por ahí. Terminen con lo de Gómez Labrador. Sí, seguro. Hasta mañana. Gómez Labrador, a ver, entonces. Tanto todo esto. Lo que viene denunciando la prensa no es mentira, señor. En Coahuila y en todo el norte del país la situación está cada vez más complicada. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a algunas familias víctimas de la violencia y pues la verdad es que... O sea, hemos sido ineficaces, ¿no? ¿Y la DEA qué está haciendo? Pues en todo caso, pues es un fracaso en conjunto. Colón, estábamos hablando de la situación en el norte. Mis respetos, señor presidente. Hola, guapa. Pues que no teníamos a la DEA haciéndonos los mandados. Desafortunadamente no hemos logrado los objetivos deseados, pero no se preocupe, no nos vamos de la región. Ah, entonces por eso los gringos nos echan encima a su ilustre comisionado antidrogas. ¿Eh? Que, por cierto, de trabajar muy duro, ¿verdad? Día y noche, porque no lo veo por aquí. Navarro está en Estados Unidos, señor. Es que ya está arreglando todo lo de la extradición de los narcotraficantes como Casillas. Es que es el sueño dorado de toda la gente como él, ¿no? Hacernos quedar a los mexicanos que no sabemos hacer nuestro trabajo. ¿Y entonces qué? ¿La justicia norteamericana sí? ¿Eh? Te gusta bien alto, ¿verdad, mi amor?
Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Ah, bueno, ahora sí se completó la fiesta de disfraces. Hola, gusto verlo. Buenas noches, adelante, pase. Encantada, Déjalo adelante, hacerlo, por porque con Caridad Sevilla estamos haciendo negocio, tú lo sabes. Buenas Sí, noches. me imagino. ¿Cómo está? Adelante. Me imagino, como ella es así tan pueblo, Ya sé que no la tragas porque fue amante de tu comandante, pero asúmele, no fuiste la única que se planchó el hombre. Mi querida amiga, tan bella, ¿cómo estás? ¿Qué mamacita estás hecha? Ustedes se conocen, ¿verdad? Ay, sí. Se vieron hace poco en la embajada, ahora que me acuerdo. Claro. Claro que sí. Se ve muy bien sin el uniforme coronela. Lo sé, Caridad. Lástima que yo no pueda decir lo mismo de ti. Es que yo no uso. Caridad, qué oportuna, mira, está llegando la prensa. Señora embajadora. Bienvenida, Carla. Gracias por la invitación. Doctora, no se te olvide que tengo un doctorado. Digo, para las notitas de prensa. Cuente con ello. Caridad Sevilla, supongo que la conoces. Por supuesto. Mucho gusto. Y la coronela Ámbar Maldonado, agregada militar de la embajada. Un placer, mucho gusto, Ámbar Maldonado, encantada. Igualmente. Pues bienvenidas, queremos atenderlas como se merecen. Tenemos todo para ustedes esta noche, champán, whisky, tequila, lo que necesiten. Y por supuesto, Caridad, para ti, un buen aguardiente que tanto te gusta, ¿no? Pues que pasen adelante, ¿no? Sí. Disfruten la noche. Con permiso. Un guarito en mi nombre, Caridad. ¿Tú de dónde saliste, Pulque? De Culiacán. Culiacán. Dale. Están buenísimos, ¿eh? Están rellenos. Sí, sí. De Culiacán, entonces. Nací en Los Mochis, pero me crié en Culiacán. Estudié ingeniería agronómica. ¿Estudiaste? Sí. Mi abuela siempre insistió en que debía ser alguien en la vida y pues, míreme. ¿Y terminaste? ¿Sí? ¿Y entonces por qué? Bueno, el primer trabajo que hallé, pues, fue cuidando unos cultivos de amapola. Usted sabe, de ahí se saca la droga. Una cosa llevó a la otra y pues aquí estoy. Pues sí, pero ya habías estudiado. ¿Cómo? Ya ni me digas ese cuento, ya me lo sé. Lo bueno es que ella nunca supo en qué cosas andaba yo. Según ella, yo cuidaba cultivos de papa, de maíz, de caña. Pues, ¿para qué le iba a preocupar? Pues sí, ¿verdad? Si te veía que te ibas al campo, pues, ¿qué ibas a ver? Ella me enseñó todo lo de la cocina, a poner la mesa bonita. Trabajó como sirviente en una casa de ricos. Pues entonces le gustaba lo bueno, ¿no? Y su patrón era chef. Ella le enseñó a cocinar. Cocinaba muy rico. Chef. No, pues entonces lo que yo cocino te ha de saber a nada, ¿verdad? No, hombre, si usted cocina re bien. Tiene muy buen sazón. Gracias. Pues yo también lo he pensado 1.000.000 de veces, Ricario. Pero es que eso va a ser un reguero de sangre que no quiero ver. Igual estos no se pueden estar quejando. Si yo les he hecho ganar millonadas, bueno, yo también he ganado, pero Usted no sabe cuánto dinero tiene, ¿ah? pues no. No, la verdad no. Pues sí, son un montón de verdes juntos. Pues sí, patrona, pero usted tiene que ser más discreta. Ya no puede estar donando tanto dinero a la beneficencia pública. Eso va a despertar sospechas. No, pues sí, tienes razón. Pero pues hasta ahora lo hemos manejado bien. Uno nunca sabe. Yo creo que usted debe irse a la casa con su papá que la está esperando. Esto déjemelo a mí. Yo me encargo de todo este rollo. No va a pasar nada. Yo la voy a cuidar, patrona. No sé qué hubiera sido de mí sin ti, Ricario, con todo este relajo. Pues seguramente lo mismo. A mí me preocupa su papá y yo sé que a usted también. Pero qué va.
Usted tiene mucho más de estos. Cualquier hombre que yo haya conocido. La verdad, amor, no sé si te conviene aceptar la propuesta de Begoña Morejón o no. Ya ves que ahora los partidos se están aliando. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Qué onda? ¿De qué hablan? Pues de lo mismo, mija. Hermana, de verdad yo pensé que no existía un tema que me diera más hueva que el ganado, pero la política es terrible. Y papá, ¿y si le vas a aceptar la propuesta a la Begoña? Fíjate que no. Creo que voy a mantenerme independiente. Solo trabajaré para el que quiera que afronte el cargo con responsabilidad y con decencia. Y mañana daré una rueda de prensa para fijar esta posición. No, pues me parece muy bien, ¿no? Pues al final del día yo creo que la Morejón solamente te quería utilizar para darse credibilidad. Pues puede ser. Ella sabe que yo le voy por la decencia. Y cualquier político que se respete quiere ponerse de ese lado, aunque él no lo sea. Pero aquí todo el mundo nos conoce, ¿verdad, mi amor? Y saben que todo lo que tenemos lo ganamos con trabajo muy duro. Ay, pa' allá, o sea, también tanta esencia pesta. Luciana tiene razón, su mamá da hueva con tanta mojigatería y tú estás igualito, harían la pareja perfecta. Perdón, ma, o sea... Pero ella, cierra el hocico de lo que no sabes. Bebé, ¿por qué me tienes que hablar así tan feo? Bueno, lo que sí sé es que esa Luciana es tremenda, ¿eh? Creo que no me cayó tan mal después de todo. Claro, o sea, a las dos son igualitas. ¿Qué tratas de decir, hermanita? Nada, estoy tratando de decir que te prefiero así, toda tremenda como la hija, que mojigata como la madre. Soy bonita. ¿Tienes forma de comunicarte en tu celular? Obvio. ¿A quién quieres llamar? ¿A tu papá? ¿Y dónde está? ¿Sabes que esta hora debe estar pedísimo y quién sabe en qué país? Luciana, tú parece que no estás dimensionando este secuestro, ¿verdad? Claro que lo estoy tomando con calma. Además, el señor lo único que quiere es hablar contigo. El señor. Habla con él. No sé qué mundo vives. A ver, señoritas, ya vamos a aterrizar. Mi jefe es muy fregón para parquear estas madres, pero yo les aconsejo que se pongan su cinturón de seguridad. ¿Tú eres el hermano de Luzma? Simón, medio hermano, del mismo papá, pues. ¿Y conociste a alguien que le llamaban el Víctor? Sí, era mi primo, pero se lo echaron. Como se echaron a mucha de nuestra gente en manos del ejército de tu papá. ¿Cómo va, amor? Pues. Oye, Milena, debe ser bien difícil alejarte de tus raíces, ¿no? Nuestras costumbres, nuestros sabores. Y más para como somos los mexicanos de apegados a nuestras personas, a nuestra familia. Excepto en mi caso, ¿no? Es un poquito diferente. Una de las desventajas de ser la hija del Señor de los Cielos. ¿Y por qué? Porque en mi familia todos son pérdidas. Duele encariñarte con alguien. Abrazar a un Casillas es abrazar la muerte. Javi es testigo de eso. El atentado en ese jet era porque yo estaba ahí. Con mi hermanito el Isidro, con mi hijo. No iba directamente para Javi. Así de duro es. Mira, las personas que ven las películas de narcos y creen que todo es riquezas, mansiones, carros, y que no logran ver la realidad de lo que nosotros vivimos, están verdaderamente idiotas. Pues es que ha de ser un mundo muy loco, ¿no? Pues este Pablo Escobar, ¿no tenía en su hacienda hipopótamos rosados? ¿Y cómo terminó? En chanclas corriendo por un techo. ¿Y cómo lo agarraron? Porque no quiso perder comunicación con sus hijos. Es que debe ser muy difícil hacer parte de una familia así. Pues sí, yo creo que es difícil la vida en general, pero en la vida de nosotros duele un poco más porque hay más pérdidas. En mi caso, por ejemplo, me mataron a mi mamá, al Víctor, que era como mi hermano, y desde chavita. Mi primer novio, por ejemplo, me vendió para entregar a mi papá.
Una, ya no siga pensando en eso. Ni en gente que la está traicionando, la traicionó. Al menos a mi hermanita sí la logré salvar. Casi no lo logro, pero la saqué de México. La llevé para el extranjero. Aunque bueno, no fue el mismo final feliz que el de mi hermano mayor, ¿no? A él también lo mataron. Tengo el alma curtida de tantas muertes que he tenido. Y espero que ya no me toquen más. Pues yo también espero lo mismo, ¿no? Que no me pase eso a mí. Que se queden con las ganas, ¿sí o no? ¿Por qué no nos pasamos al tequila? Porque me estoy poniendo mala copa. Y yo me sirvo como uno triple. Yo te sigo también. Vamos arriba a las mexicanas. Eso, paisana. ¿Y saben qué? Vamos a brindar. Porque el tener mala memoria tiene una ventaja. ¿Ah, sí? Sí, que en ese corazón no existen pérdidas. Ah, no, sí. Brindemos por eso. Le encargo un vaso con agua, por favor. Gracias. ¿Cómo que agua? Que no se diga que en la fiesta de la embajada venezolana no hay licor, porque ahí sí que la gente va a pensar que estamos en crisis. No es eso, tranquila. Ah, no. Entonces, ¿qué es? ¿O me vas a decir que eres miembro de Alcohólicos Anónimos? Porque si es así, lamento decirte, pero no confío en la gente que no bebe. Exadicta, saliendo de una sobredosis. ¿En Adictos Anónimos sí confías o tampoco? Me dijiste que eras de la DEA, ¿no? Sí. Ya. Entonces no me equivoqué. Tú eres la gentita que se está revolcando con Aurelio. La inteligencia que me han hecho puede ser Alemania, puede ser Colombia. Optimista, tan optimista. Y puede estar otra vez Brasil, que ese no puede faltar. Esos fueron los pronósticos del Cabito para este mundial. Así que ahí nos vemos, pues, cabrón.